Buenas noches, ¿cómo le va? Domingo 14 de marzo, bienvenidos a esta maratón de implementación quiropráctica. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo le va? Un placer estar de vuelta en estos vivos, en esta maratón de implementación quiropráctica. Hoy vamos a compartir un nuevo entrenamiento, ya el entrenamiento número 7, ¿sí? Bienvenidos a los que se están incorporando a la sala, Jorge, Cercam, Quiropraxia Braidot, ¿cómo les va? Feliz domingo para todos, buenas tardes, buenas noches, Jorge, Santiago, ¿cómo andan? Qué lindo todo lo que se están sumando a la sala, gracias por estar un domingo, tomarse un tiempito, creo que va a ser una inversión linda. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ahí todos los que los saludan? Bueno, antes que nada quiero agradecerles porque la verdad que un domingo invertir tiempo para ustedes. Hola Paola, Quiropraxia Braidot, siempre presente, ahí amiga, colega, miembro del Club Quiropráctico. La verdad que muchas veces yo siempre digo, las cosas se miden por los resultados, las cosas que uno hace, ¿sí? Y que la gente que esté en este grupo, ¿sí? Hoy domingo, que esté tomándose un tiempo para nutrirse, para aprender, ya marca la diferencia, un antes y un después. Entonces yo siempre digo, veamos los resultados que tiene la gente, ¿sí? Entonces nada, vamos a arrancar con el vivo de hoy. Hoy vamos a charlar un poquito del poder de la influencia positiva. Vamos a hablar de la importancia del poder de la influencia positiva. El tema de hoy va a ser para vos, que lo podés llevar a tu práctica profesional, lo podés llevar a tu vida personal, te va a ayudar muchísimo, y también lo podés llevar a todos los planos de tu vida y lo podés aplicar en tu práctica. La idea es que te empieces a cuestionar un par de cosas. Mi intención de este vivo es que te cuestiones, ¿sí? ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué está pasando sobre todo por tu mentalidad? Y a partir de ese cuestionamiento que empieces a decir qué cosas podés llegar a mejorar, ¿sí? Siempre que uno habla a nivel de pensamiento positivo, uno siempre lo lleva a decir frases positivas y motivadoras y alentadoras y piensa que con el hecho de copiar y pegar o repetir cosas ya basta y sobra, ¿sí? Pero en realidad cuando uno habla de pensamiento positivo y cómo influenciar en forma positiva para los otros, tenemos que empezar a ver qué está pasando en nuestro envase, qué está pasando en nuestro interior, ¿sí? Y a partir de esa evaluación empezar a hacer cosas, ¿sí? Antes de arrancar con el vivo de hoy, quiero invitarlo a los que primero es la primera vez que me ven, ¿sí? Y presentarme. Mi nombre es Hernán Godoy, de Argentina, formo parte del Club Quiropráctico junto con Paola Braidot y Darío Rosas, ¿sí? Y estamos dando una serie vivo, un entrenamiento quiropráctico. Bienvenido Horacio, ¿cómo estás? ¿Sí? Son vivos que van a finalizar el miércoles 24, ¿sí? Con un webinar gratuito, ¿sí? Que en esto lo vamos a invitar en nuestro link, ¿sí? Que se pueden registrar ahí, donde ahí tienen toda la información para participar de este webinar gratuito, ¿sí? Bienvenida Estela, ¿cómo les va? Darío, ¿cómo andan, gente? Bueno, vamos a arrancar entonces el tema del poder de la influencia positiva. No voy a hablar de muchas cosas positivas, pero sí voy a hablar de cuestiones que van a hacer que se autocuestionen, que empiecen a mí me gusta que llevar a la reflexión, que uno empiece a pensar lo que está haciendo y cómo hacer para llegar a influenciar positivamente, ¿sí? Para uno empezar a cambiar cualquier pensamiento, ¿sí? Hay dos cosas que sí o sí se tienen que cuestionar. Primero, o para cambiar algo en la vida, primero tienen que pensar si lo que si tienen una necesidad de cambio, ¿sí? Porque si yo no tengo una necesidad de cambio, por ejemplo, yo hoy en día a lo mejor estoy bien en todos los planos de mi vida, no voy a cambiar nada. Entonces yo para cambiar una mentalidad, para cambiar algo, tengo que tener una incomodidad, una necesidad o algo que me diga, yo quiero cambiar esto. Vamos, entonces el primer punto para lograr un resultado nuevo es la voluntad de cambio frente a algo, ¿sí? Y el segundo punto, es estar dispuesto, ¿sí? A sostener ese cambio, a sostener ese proceso hasta llegar a los resultados que yo me planteé. Entonces, para yo empezar a influenciar positivamente, que ese es el tema de hoy, tengo que empezar a ver qué está pasando con mis patrones mentales y ver si en todos los planos de mi vida, ¿sí? Si tengo resultados que no me gustan, tengo que empezar a decir, bueno, este no me gusta, a lo mejor, le doy un ejemplo, no me gusta porque yo quiero comunicar en mi práctica, quiero expresar bien y no me gusta mi oralidad, no me gusta mi comunicación. Entonces, cuando detecto un problema, ¿sí?
ahí me voy a poner en pos de hacer cambios para ese problema, ¿sí? Y el segundo punto que recién les comentaba era de estar dispuesto a sostenerlo en el tiempo. Entonces, si yo en el ejemplo de que quiero ser un buen comunicador y no puedo, bueno, reconozco eso y lo importante, la segunda fase es decir, bueno, voy a invertir, ¿sí? Tiempo, entrenamiento, voy a hacer videos, voy a dar charlas de salud, me voy a conectar con otros amigos, voy a invertir en libros, me voy a capacitar hasta que llegue a ese resultado. Pero teniendo en cuenta de que para cambiar y tener un resultado, sí o sí tengo que reconocer y estar dispuesto a que algo estoy haciendo que no me gusta. Y el segundo, estar dispuesto a sostener ese cambio en el tiempo. Franco, ¿cómo le va? Sor, Marc, ¿cómo andan? Bienvenidos al vivo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y en esto le voy a dar un ejemplo que es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente. Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Hay una frase que es muy común, por lo menos acá en la Argentina la escuchamos mucho, ¿sí? Y esto le voy a dar un pequeño cuento. Vamos a hacer una analogía de que hay un perro que está sentado, ¿sí? En una escalera de madera. Y cada vez que pasa una gente, el perro ladra y se queja, ¿sí? Y al pasar el tiempo, el perro sigue actuando igual. Y hay una persona que lo observaba. Entonces se acerca esta persona al dueño del perro, ¿sí? Y le dice, ¿qué pasa? Que el perro, cada vez que pasa alguien, el perro se queja, ladra y se queda ahí. Y el dueño le explica que en realidad donde está sentado el perro hay una madera que tiene un clavo, que cada vez que la gente pisa ese escalón, pisa la madera, el clavo se eleva y se pincha así y le produce molestia, y por esa molestia el perro ladra y se queja. Entonces este señor le pregunta al dueño, bueno, pero ¿por qué no se mueve el perro si tiene una madera y le pincha y le molesta? Y el dueño le responde porque en realidad todavía el dolor no es lo suficientemente fuerte para que el perro se levante y salga de ese lugar. ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque esto es lo que nos pasa normalmente en la vida de los seres humanos, ¿sí? Tenemos situaciones en todos los planos, y ahora lo enfocamos al tema de la quiropráctica y la formación profesional, o tenemos resultados que no nos gustan, ¿sí? Pero nos acostumbramos porque todavía no tenemos el dolor suficiente interno, mental, para cambiar y generar un cambio y generar esto, reconocer que estoy haciendo las cosas mal y después estar dispuesto a sostenerlo, ¿sí? Entonces muchas personas en muchos planos de nuestra vida hay veces que somos este perro que estamos en el escalón siempre incómodo, pero no tenemos todavía el suficiente dolor para movernos, ¿sí? Y quiero que entiendan qué es lo que me hace entonces estar en esta fase donde yo a lo mejor quiero cambios y no puedo. Y aquí voy a hablar un poco más de psicología, y voy a hablar un poco del ego, ¿sí? El ego en sí es como si fuese el que me hace pensar de que lo que a mí me pasa es una vocecita interna que todos tenemos, pero el ego, ¿qué pasa frente a cualquier problema que me pasa en mi vida? Es el que me hace pensar de que yo soy único, yo soy importante y yo soy el mejor del universo. Que no está mal esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo me baso en ese pensamiento del ego, cada vez que yo tengo un problema, cada vez que yo tengo una crisis, cada vez que yo tengo alguna frustración, algún fracaso, este ego que me hace decir que como yo soy el único en el planeta, sí, y el más importante, soy el único que tiene ese problema y mi problema es único y lo que a mí me pasa no le pasa a nadie más, y como me lleva a ese pensar mental, una estructura mental, me termina generando como resultado consecuente de que como soy el único, no hay nadie que lo superó, no hay nadie que haya logrado salir de eso, no hay nadie que haya tenido resultados, y me hace generar una creencia limitante de que yo no lo puedo hacer porque es difícil, yo no lo puedo hacer porque me cuesta mucho, y en realidad es una trampa mental, ¿sí? Que es una forma mía, ¿sí? De mantenerme en una zona cómoda de incomodidad. Por eso el ejemplo del perro, ¿sí? Para los que recién se ingresan en la sala, después creo que van a tener que ver el vivo, ¿sí? Pero estamos hablando del poder del pensamiento positivo y qué cosas me hacen no pensar en positivo, qué cosas me hacen no influenciar positivamente, porque creo que todos queremos y pretendemos el tema de actuar en positivo y mejorar y contribuir, porque el tema del pensamiento positivo va de la mano con la abundancia, ¿sí? Cuando yo estoy en frecuencia positiva, en un sentir positivo, quiere decir que estoy en abundancia y en un estado de vibración que se contagia y se comparte, ¿sí? Pero quiero que entiendan cuáles son por ahí los mecanismos inconscientes que nos hacen mantener en un medio de escasez, en un medio de pocos resultados. Entonces, la idea es que ustedes entiendan un poco y después decidan qué hacer, si quieren cambiar algo de su vida y después si están dispuestos a
a transitar ese proceso. ¿Vamos hasta ahí? Y quiero que entiendan de que todo pensamiento positivo parte de la actitud de decir, bueno, comienza con una acción de decir, bueno, yo esto no lo quiero y quiero algo mejor, ¿sí? Y acá tienen que tener en cuenta una cosa, como el ejemplo del perro en el escalón, como el ejemplo del ego. Hoy lamentablemente la gran mayoría de las personas, incluidos los profesionales, entran en una especie de anestesia social, donde nos conformamos con lo que tenemos, nos conformamos, que yo hablé la otra vez de desprenderse un poco de la pequeñez, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que si uno quiere empezar a cambiar una estructura mental y empezar a influenciar positivamente, hay que empezar a mover los patrones mentales que te mantienen en la escasez, ¿sí? Y al moverte esto te tenés que, sí o sí, estar dispuesto en este transitar que te hablé como segundo paso, estar dispuesto a pasar crisis, a pasar fracasos, a pasar inseguridades. Por ejemplo, cuando nosotros arrancamos con este proyecto y cuando arrancamos con los vivos, gente, no, o sea, le cuento, la primera vez que arrancamos a filmar esto, tuvimos casi un día para filmar, porque teníamos el miedo escénico, ¿sí? Para los que no saben, el miedo a hablar en una cámara se asemeja inconscientemente, al miedo de morir, ¿sí? Después nos dimos cuenta. Y uno se paralizaba, pero nosotros ¿qué hicimos? Nosotros teníamos una visión, ¿sí?, y un propósito bastante amplio de contribución, y no fue un límite, nos permitimos nosotros mismos transitar esa incomodidad, transitar ese dolor interno, ¿sí?, ese sufrir, porque son estados emocionales, y eso nos permitió generar un cambio, ¿sí? Entonces, para uno, una de las bases para uno empezar a influenciar positivamente, primero en tu vida y después en la vida de los demás, tenés que estar dispuesto a transitar el fracaso, el error, la crisis, pero tomarlo como un camino de aprendizaje. Porque si no, vas a estar manejado por el ego, que te hace creer que vos sos el único que le pasa el problema, y teniendo sueños bajitos, digamos. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, a ver, que acá anoté algo para no. Bueno, y en esto de los ejemplos, otro ejemplo más, que entiendan cómo son estos patrones mentales que te hacen mantenerse en la escasez y no tener el pensamiento positivo que vos querés. Hay dos puntos que me parece son importantes que tienen que tener en cuenta. Lo voy a decir despacito, así si quieren lo anotan. Uno se llama indefensión aprendida, ¿sí? Y el otro punto es contarte una verdad. La indefensión aprendida le voy a explicar a través de un experimento que se hizo. Se agarró un grupo, ¿sí?, de animales, donde se generó 3 grupos de animales. En un grupo de animales se lo metió en una caja, ¿sí?, en una jaula, daban descargas eléctricas, ¿sí?, y tenía un botón. Entonces el grupo 1 le dieron, y a la vez esta jaula estaba abierta y se comunicaba por otra jaula, ¿sí? El grupo 2, ¿sí?, era un grupo de animalitos que lo metieron en una jaula con descargas eléctricas, sin botón y sin posibilidad de salir, ¿sí? Y el grupo 3 fueron animales que lo metieron en una jaula sin descargas eléctricas, sin botón y con la puerta abierta. ¿Vamos hasta ahí? Entonces repito, un experimento con 3 grupos. El primer grupo se lo metió en una jaula, ¿sí?, que se comunicaba con otra puerta que estaba abierta y se le dio descargas eléctricas. Entonces, ¿qué hizo? El primer grupo, ¿qué hizo? Tocó el botón, ¿sí?, las descargas disminuyeron y se movilizaron a la otra jaula que no tenía nada. El grupo 2 de este experimento fueron un grupo de animales que estaban en una jaula, ¿sí?, donde recibieron descargas eléctricas y no tenían posibilidad ni apretar un botón para bajar esas descargas ni de salir. Que el grupo 3, ¿sí?, era un grupo que estaba en una jaula de animales que no tenía ni descarga y tenía la puerta abierta. ¿Qué es lo interesante de este experimento? ¿A qué se llegó con este experimento? Que metieron a estos 3 grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, en una jaula, ¿sí?, que tenía la puerta abierta y tenía el botón azul, ¿sí?, no sé si le dije el color, pero bueno, vamos a ponerle azul, que hacía descargas eléctricas. ¿Y qué pasó en los resultados? Tanto el grupo 1 como el grupo 3, ¿sí?, salieron del lugar. Pero el grupo 2, que fue el grupo que recibieron descargas y no tenían posibilidades de apagar la descarga y no tenían posibilidades de salir, siguió permaneciendo en el lugar. ¿Y por qué le explico esto? Porque esto viene en esta definición que nos pasa a los seres humanos y nos limita y nos mantiene en la carencia y no nos permite pensar en forma positiva e influenciar positivamente. ¿Qué quiere decir? De que creemos
este grupo, ¿qué le pasó? Creía que no tenía posibilidades. Creía que no podía salir de eso y que eso era lo que tenía que llevar durante el resto de su vida. Y muchas veces nosotros los adultos tenemos estos patrones mentales que nos limitan y nos hacen creer que mantenernos en una zona de no resultados, mantenernos en una zona de carencia, mantener una zona de conflicto, de poca abundancia económica, de una práctica mediocre, con una clínica que no tiene los resultados que yo quiero, es normal, ¿sí? Esto es psicología 100%, esto es mentalidad y es importante que lo entiendan para que empiecen a cuestionarse qué está pasando hoy en día con los resultados personales y profesionales, ¿está? Entonces, la indefensión aprendida, ¿qué quiere decir? Que es un patrón mental que me hace creer que lo que yo tengo es lo que hay y no se puede cambiar nada, ¿sí? Y el ejemplo de este grupo estaba genial para que entiendan el porqué. Y frente a esto, empezar a cambiar estos patrones, que quiero que entiendan que es importante. Como le dije al principio, buscar un cambio, segundo, estar dispuesto a transitar el camino para ese cambio. Y acá es empezar a contarte una verdad. ¿Qué quiere decir? Tenés que empezar, si vos hoy en día querés mejorar algún plano de tu vida, algún área de tu parte, tu técnica, por ejemplo, o alguna área personal o profesional, por ejemplo, en tu consulta, sí o sí te tenés que empezar a contar una verdad, porque a la larga son ideas mentales que uno va generando, es como si uno planta una semilla. Y en esto contarte una verdad, tenés que pasar de un estado que tenés hoy, ¿sí? Punto, por ejemplo, hoy a un estado futuro que si no haces nada hoy en día, el día de mañana, si hoy, por ejemplo, haces algo que te incomoda y no haces nada, el día de mañana te va a generar un dolor mayor, ¿tá? Entonces, el empezar a contarte una verdad, tenés que empezar a decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué circunstancias? ¿Qué tengo que cambiar yo hoy para llegar a los resultados que yo quiero? Para llegar yo a influenciar, a sentir en mi interior estructuras, patrones, creencias que me hagan sentir, que me hagan pensar en positivo, y eso va muy de la mano con la estructura de la personalidad y el merecimiento, que lo hablé en el vivo anterior que di yo, ¿sí? Que el que no lo vio lo invito a que lo vean, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes para cambiar y mejorar algo, también tienen que empezar ustedes mismos a contarse una verdad, quiere decir, empezar a contarse algo nuevo, una historia nueva que les aporte significativamente. Porque si no, por más que ustedes tengan la intención, tengan en cuenta que tenemos una vocecita interna que se llama el ego, que en vez de sumarnos o llevarnos a los resultados que queremos, nos hace mantener en esta escasez, que nos hace creer de que no podemos hacer nada. Y en esto, ¿qué es otra cosa quiero que tengan que es importantísimo? Hola Luciana, ¿cómo estás? Estela, ¿cómo andan? Bienvenidos a los que se van agregando. Todo, escuchen esto, lo voy a decir despacito, como dice Dario, le copio la frase. Todo en la vida se crea en dos planos. Quiere decir, todo lo material antes se crea en lo inmaterial, ¿sí? Todo lo físico se crea antes en lo no físico. ¿Y por qué le vine dando estos ejemplos del perro, de los animalitos? Porque todo esto son patrones mentales que mientras tu mente, tus pensamientos se mantengan a ese nivel, a esa frecuencia, por más que te capacites, por más que tengas el mejor consultorio, por más que le metas pilas, ¿sí? Primero, lo inmaterial está generando lo que hoy en día está pasando. Es como si vos tenés que plantar una semilla en tu mente, pero la semilla que hoy en día tenés te está generando los frutos que estás teniendo. Por eso digo, el contarte una verdad es como si vos sembraras una semilla nueva en tu cabeza, en tu mente, que te haga salir, ¿sí?, de esa fase de no resultados a una fase de resultados, ¿sí? Porque a la larga lo que tenemos que empezar a atender es como, yo hablé un poco también en esto, en el vivo anterior, de empezar a reprogramar, a hackear tu cerebro. Y en esto sí o sí hay que hacer un examen de autoconciencia, es decir, las cosas que yo estoy haciendo, ¿me están alejando o acercando a los resultados? Porque si uno quiere influenciar positivamente en la vida de los otros, primero tenés que influenciar positivamente tu mundo interior. Primero tenés que cambiar tu vida interiormente. Por esto dije, primero se crea en lo inmaterial y después en lo material, ¿sí? Lo físico es un reflejo de lo no físico. Por eso es importante, gente, que empiecen a decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy teniendo? Y si hay algo que no me gusta, no luchen, porque si no van a estar en esta fase de indefensión aprendida donde se enojan con su realidad, se enojan con sus resultados. Y lo bueno es que lo pueden cambiar por esto de contarse una verdad, me parece que está muy bueno, ¿sí? Y para esto, bueno,
¿qué cosas puedo hacer yo para empezar a cambiar y contarme una verdad? A mí me gusta esto que dice, bueno, empezar a pensar en grande. Se llama mucho de la acción masiva. El universo le gusta la adrenalina, el movimiento, la energía, la abundancia. Entonces, lo importante, gente, yo hay veces que hablo medio irónicamente, no hay que ser culo pesado. ¿Qué quiere decir no culo pesado? El culo pesado quiere decir que uno siempre está tranquilo, haciendo lo mismo, es lo que hay. Hay que empezar a moverse, a invertir tiempo, energía. Nosotros hace 3 años que estamos metiendo energía en este proyecto y le digo que no paramos nunca, ¿sí? Sábado, domingos, lunes, martes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito claro y eso lo contagiamos. Porque para empezar a influenciar, les vuelvo a repetir, sí o sí tienen que empezar a influenciar su vida, y para influenciar su vida tienen que empezar a cambiar los patrones mentales que lo mantienen, que lo alejan o lo mantienen en lo negativo, ¿sí? Y para esto es importante hacer un balance y rendir cuenta de decir, bueno, en todos los planos de mi vida, cómo me estoy manejando y qué resultados tengo. Si no, no hay forma que cambien, y si ustedes no cambian, no van a cambiar la vida de los otros. Y acá hay 4 puntos que yo anoté que sería como una receta, ¿sí? Para empezar a cambiar mi vida, influenciarme yo, tener yo una actitud, pensamientos positivos yo, y después aportarlo y hacerlo para nuestros clientes, nuestros pacientes o la gente que nosotros creemos importante, ¿sí? Y el primero habla de esto. Si yo no cambio mi interior, si no cambio mis patrones mentales, si no invierto en mi interior, ¿sí? En mentalidad, en autoconocimiento, en gestión emocional, en alimentación, en apagar el ruido mental, a conocer mi mentalidad, no estoy reconociendo que tengo un problema. Entonces, sí o sí, para empezar a cambiar y tener resultados nuevos, tengo que empezar sí o sí a cambiar yo. Acuérdense, el principio vital de la quiropraxia, todo fluye de adentro hacia afuera. Entonces, yo quiero influenciar positivamente a alguien, primero me la tengo que creer yo, influenciar yo a mi vida personal, ¿sí? El punto, ¿sí? Tengo que cambiar. Si yo cambio en mí, ¿qué va a pasar? El punto número 2, para cambiar, ¿qué cosas? Mis resultados, ¿sí? Y cuando yo empiezo a cambiar mis resultados, ahí viene de la mano esto que le decía anteriormente, es donde me empiezo a contar una verdad y me empiezo a creer esa verdad, ¿sí? El punto número 3, para esto poder influenciar positivamente a alguien, habla en el tema del enfoque, porque una vez que ustedes reconocieron que algo no estaba bien y se empiezan a cuestionar, tienen que tener un enfoque claro, tienen que tener una meta, ¿sí? Decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar con esa meta? ¿Y qué resultados quiero tener? Y esto, si lo hacen por escrito, es mejor. Tengan en cuenta que en la vida, gente, el 90% de lo que les pasa, sea positivo o negativo, el 90% es mentalidad, ¿sí? Y psicología. Entonces es importante que para mejorar sus resultados, primero se la tienen que creer ustedes. Y el mejor cambio, vuelvo al ejemplo de la semilla. Si ustedes plantan una semilla, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo. Su cerebro, ¿sí? Su vida es como si fuese la tierra, ¿sí? Ustedes pueden plantar una semilla que genere frutos buenos y una semilla que genere una maleza, digamos, tóxica, agresiva, ¿sí? Una plaga, ¿sí? La tierra no va a diferenciar, es una semilla, sea una maleza tóxica, una plaga, ¿sí? O sea un fruto, va a crecer igual. Y en su cabeza, en sus patrones mentales, en su mente, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Todo lo que siembren va a crecer. Entonces es importante que cambien ustedes, que empiecen a ver, al cambiar ustedes, en resultados, ¿sí? Cómo van esos resultados, que se enfoquen, porque es importante decir, bueno, yo quiero mejorar mi clínica, yo quiero mejorar mis ajustes, yo quiero mejorar mi comunicación, yo quiero mejorar lo que fuera en sus áreas. Bueno, tienen que enfocarse y en esto de acción masiva, que quiere decir esto, meterle energía y darle hasta que empiecen a tener los resultados. Una herramienta que es muy importante en esto de que todo es mentalidad y psicología, no sé si la aplican, si no los invito a que empiecen a compartir, el poder de la visualización. Si todo se crea en un plano inmaterial, en un plano que yo no lo veo y después se materializa, ¿sí? Si yo empiezo a trabajar a un plano inmaterial, por ejemplo, a través de la visualización, ¿sí? Es una herramienta de poder, de que empiezo a sumar cosas, porque si no hacemos algo distinto, no podemos tener resultados nuevos. Ese es otro error de la gente que, por más que piensa o pone frases positivas, hace siempre lo mismo y quiere resultados distintos, y eso es imposible, ¿sí?
Y acá como que me gustó notar un poco el tema de cómo uno logra, o sea, por qué uno quiere influenciar positivamente, por qué uno quiere ir al pensamiento positivo, porque a la larga eso le genera una función de contribuir, de dar, ¿sí? Y cuando uno contribuye, a la larga uno ¿qué quiere? El éxito, ¿sí? El éxito personal, el éxito interior y obviamente el éxito social, ¿sí? Y me gustó porque estaba leyendo un poco para preparar la clase y dice que el éxito es una emoción, ¿sí? El éxito es la sensación de abundancia, es la sensación de saber que estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Y en todo momento y que estás contribuyendo, ¿sí? Entonces acá viene un poco a la importancia de plantearse ustedes si como quiroprácticos están influenciando positivamente en la gente y de qué forma lo están haciendo. Y para estar influenciando positivamente sí o sí tienen que estar centrados en su propósito, que están haciendo las cosas con el fin primario de contribuir, de dar, de aportar, ¿sí? Sin estar midiendo por ahí las consecuencias por esto de la acción masiva o pensar en grandes, ¿no? Y dice, porque a la larga el éxito es una emoción que se relaciona con la abundancia y dice, es la consecuencia de ayudar a otros. Uno tiene éxito cuando vos te levantás y lo que estás haciendo tenés felicidad por ir a tu trabajo, por ir a tu consulta, porque tenés que hacer un vivo. La verdad que nosotros hacer los vivos un domingo a la noche no nos genera pesadez, al contrario, porque sabemos que contribuimos y aportamos significativamente en ustedes y en algún momento estos vivos van a seguir estando y vamos a seguir contribuyendo y aportando, ¿sí? Y en esto me gustaría un poco para, si bien van a decir, bueno Hernán, pero hablas actitud mental positiva, pero para generar una actitud mental positiva ustedes tienen que plantear qué está pasando con sus patrones mentales. Y hay tres cosas que están buenas, ¿sí? Que también en esta la analogía. Anoten porque creo que está bueno esto y lo pueden llevar como herramienta comunicacional para su práctica. Hay tres cosas, definiciones. Una se llama diagnóstico, otra se llama pronóstico y la otra se llama sentencia, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto con la actitud? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, por ejemplo, es lo que te ubica, ¿sí? Te dice, usted tiene tal cosa, ¿tá? Si bien son términos por ahí médicos, pero es llevado a la cuestión psicológica y mentalidad. El diagnóstico es lo que te dice, vos tenés esto, entonces vos a lo mejor tenés un error en el ajuste, vos tenés un error en la comunicación, tenés un mal manejo de clínicas, tenés una pésima oralidad, la verdad, o el reflejo de salud, te estás alejando de la salud más, o sea, estás más cerca de la enfermedad que la salud. Entonces, el diagnóstico te ubica donde estás. El pronóstico, ¿sí? Es la mirada o el punto, la referencia de un profesional que tiende como a corroborar lo que vos pensás, ¿sí? Y muchas veces tiende como que a poner el punto final y a materializar las cosas, ¿sí? Es como decís, bueno, a ver, vos estás en una capacitación y a lo mejor te pones a ajustar y se ven las fallas del ajuste y viene un colega a lo mejor especializado en esa técnica y te dice, no, ajustas mal y a lo mejor vos te frustras porque tenés un colega, una persona, un referente de valor tuyo que en vez de aportarte te bloquea y vos al tener patrones mentales que no te aportan te bloquea, ¿sí? Y se quedan ahí. Y el tercer punto es el veredicto, ¿sí? Diagnóstico, pronóstico, bueno, creo que dije sentencia, pero sentencia, veredicto es más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? El veredicto lo determinas vos. ¿Y por qué hable de diagnóstico, pronóstico, sentencia, veredicto? Porque la gran mayoría de las personas se quedan en el pronóstico, se quedan en la idea, en la aprobación, el punto de vista, la definición o la creencia de otra persona. Y se quedan ahí, ¿sí? Y quiero que entiendan de que el veredicto es 100% personal. Ustedes tienen el poder de decir qué hacer con su vida, cómo obrar a nivel personal, cómo obrar a nivel profesional, ¿sí? Y cómo contribuir, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, nosotros mismos con equipo, pueden hacer nuestra formación, nuestro entrenamiento, pueden capacitarse, ¿sí? Pero no pueden limitarse por la información que nosotros les damos. Nuestra información tiene que aportarles y ustedes, cuando tienen, o sea, herramientas internas mentales consolidadas y positivas, lo van a tomar como una nutrición y le va a aportar un poco más, ¿sí? Pero si ustedes interiormente tienen patrones mentales no estables, no positivos, ¿sí? A lo mejor lo toman como verdad, por eso le hablé contarse ustedes una verdad y que no sea la verdad del otro, ¿sí? Porque a la larga, la sentencia, ¿sí? El veredicto de su vida lo determinan ustedes, ¿tá? Porque a la larga
Acá esperen que busco que me gustó esto porque tengo que tenerlos allá en memoria, si no con tanta info así. ¿Qué es lo que dice? A la larga, gente, la actitud positiva es cómo yo me posiciono frente a lo que me pasa. Entonces me gustaría que hoy en día se planteen cómo se están posicionando ustedes frente a lo que les pasa y cómo ese posicionamiento frente a lo que les pasa si lo están influenciando ustedes mismos en forma positiva o en forma negativa. ¿Tá? Porque a la larga, vuelvo a decir, para ustedes influenciar, mejorar, contagiar, potenciar una actitud positiva hacia un paciente, cliente o a sus seres queridos, primero se lo tienen que demostrar a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque a la larga una emoción, ¿sí?, va de la mano genera respuestas neuroquímicas, ¿sí?, que llevan a un sentir, y ese sentir lleva a un pensar, y cuando yo pienso genero un diálogo interno, que este diálogo interno empieza a generar conexiones neurológicas que están en un plano inmaterial, en un plano no tangible, que yo no lo veo, y después lo veo en un resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué me gustaría hoy en día que se cuestionen? Que para tener una actitud positiva, para influenciar positivamente en otros, sí o sí tienen que estar centrados en su propósito y tienen que estar 100% alineados con un patrón, digamos, que esté en coherencia entre lo que hacen y lo que sienten, ¿sí? Porque a la larga los resultados, gente, que ustedes tengan a nivel personal y profesional va a estar 90%, como le dije, determinado por su mentalidad y por su autoestima y su psicología. Y una mentalidad, psicología positiva, basada en la abundancia, basada en el éxito, basada en la contribución, les genera, valga la redundancia, el éxito, pero primero se lo tienen que demostrar ustedes mismos. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Los que se ingresaron ultimito: Iván, Quiropraxia, Rosa, Andrea, ¿cómo les va? Dani, Leo. Bien, acuérdense les recuerdo, esto es serie de vivos, vibrar en alto, exactamente. Pero gente, ¿por qué les digo esto? Si bien la idea del título de influencia positiva está muy de moda las frases positivas, pero lo tenemos que crear nosotros mismos. Entonces pónganse a pensar qué están haciendo hoy en día para vibrar en alto y qué están haciendo hoy en día para esa vibración en alto, compartirlo y transmitirlo al otro, porque hoy en día la gente necesita, ¿sí? Hay muy pocos líderes, muy pocos profesionales que transmiten vibración positiva, ¿sí? Pero ¿cómo lo pueden hacer? Primero demuéstrenselo ustedes mismos. Bueno, acuérdense que el 24 tenemos el webinar, ¿sí? Clase en vivo, donde vamos a estar mostrando los 6 pasos comprobados para llegar a un ajuste quiropráctico perfecto. Regístrense en el link de nuestro perfil, ¿sí?, del Club Quiropráctico. Y seguimos los vivos, así que Horacito, muchas gracias, Quiropraxia Rosetti, muchas gracias a ustedes por estar un domingo, gente, los felicito. Esto actitud, gente, esto le marca la diferencia. Todos los que están hoy en día compartiendo un domingo a la noche, podrían estar haciendo otra cosa, compartiendo, están marcando la diferencia, ¿sí? Esto, que tus resultados hablen por vos mismo, así que los felicito. Horacio, un grosso, podría estar tranquilo en su casa y... Así que bueno, colegas de toda Argentina veo que están, así que muy contento. Mañana sigue Paola con un vivo, así que hasta el miércoles guarden la agendita, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo el miércoles, pero después va a estar Paola y Dario. Muchísimas gracias. Buen comienzo y bueno, actitud positiva, pero primero para ustedes, así después la contagian. Gracias por toda la brilla. No, gracias a ustedes, porque sin ustedes, como dirían, no seríamos nada. Pila, arranquen ajustando. Excelente mañana el lunes. Y bueno, nos vemos el miércoles. Chau, chau.